Este fin de semana nos hemos enterado por un informe periodístico que las trabajadoras del despacho de la congresista Santibáñez han denunciado que su esposo las hostigaba, eran víctimas de hostigamiento y de acoso incluso sexual. Bien grave. Y vamos a hablar de este tema porque el hostigamiento sexual laboral sigue siendo un problema de dimensiones importantes en el Perú. 55,7% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido alguna vez violencia psicológica y o verbal, física y sexual. Y estos son datos del INEI. Las estadísticas en el entorno laboral revelan que 34% de trabajadores pasó por alguna situación de acoso sexual. Solo el 4% lo reconoció y apenas un 10% tuvo el valor de denunciarlo. Y esto es la plataforma virtual, información de la plataforma virtual de registro de casos de hostigamiento sexual laboral del Ministerio de Trabajo. Las denuncias de hostigamiento sexual vienen incrementándose entre 30 y 40% desde el año 2019. Y tengo más cifras. Bueno, de enero desde enero del 2025 se han registrado 135 casos de hostigamiento sexual laboral en el Ministerio de Trabajo, eso solamente en enero. Y podría seguir mencionándolas, pero vamos a hablar del tema con Brian Ábalos. Él es abogado laboralista, está con nosotros vía Zoom para hablar de qué factores propician que esto ocurra y qué medidas, infelizmente, qué medidas deben tomar los trabajadores, las trabajadoras, para, digamos, protegerse frente a esta situación. Doctor Ábalos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué condiciones favorecen esta práctica tan extendida por las cifras que estamos citando? Sí, bueno, lo primero que hay que desarrollar es qué es el hostigamiento sexual o sexista, y es toda violencia, puede ser una conducta o una expresión de hostigamiento sexual o sexista que afecta a los trabajadores, ¿no? Y digo trabajadores porque pueden ser mujeres las afectadas, pero también los hombres, ¿no? Y además estas conductas son no aceptadas, ¿no? Y va más allá de la norma, incluso dice que no solamente no hay una negación de esta conducta en función a algo tácito, ¿no? Es decir, alguien viene y te quiere tocar y tú dices no, sino que la ley también presume algunas conductas tácitas, ¿no? Por ejemplo, el silencio, el alejarte, ¿no? Voltear la mirada, es decir, tratar de evitar todas estas conductas de naturaleza sexual o sexista, ¿no? Ok, definido exactamente la figura, ¿qué condiciones favorecen a que esto se produzca? Porque las cifras van en aumento, entonces tiene que haber determinadas condiciones que hacen que el acosador se sienta en libertad para actuar con esa impunidad. Sí, efectivamente, ha aumentado más o menos entre el 30 y 40% año a año del 2019. No, ahí la pregunta que sale es que del 2019 recién salen los hostigadores al trabajo. No, lo que pasa es que del 2019 hay un registro de las denuncias que hagan los trabajadores y este registro lo tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, por eso tenemos las cifras concretas desde el 2019 y vamos viendo que las denuncias van aumentando. Ahora, ¿por qué aumentan las denuncias? Por varios factores, ¿no? Primero, hay un cambio generacional, es decir, los chicos, digamos, ya comienzan a entender que este tipo de conductas son conductas violentas, ¿no? Segundo, porque a partir de hace unos años, todos los empleadores tienen que brindar capacitaciones a sus trabajadores en general. Incluso hay la obligación de generar un comité, ¿no?, con la participación del empleador y de los trabajadores para resolver estos casos de hostigamiento sexual, ¿no? Es decir, hay una serie de políticas del Estado, no solamente laborales, sino a nivel global, incluso temas penales, que privilegian la denuncia, ¿no? Y que se eviten este tipo de situaciones, ¿no?, que son tan terribles para los trabajadores, pero también para las empresas, que es un enfoque que creo que es importante recapacitar todos, porque para la empresa pierde muchísimo, porque si un trabajador está hostigado, ¿no? Obviamente lo que hace generalmente es estar en silencio o a veces renuncia y puede perder
valioso personal, incluso personal que le estás capacitando, que estás invirtiendo en estas personas, ¿no? Entonces, la violencia por hostigamiento sexual no es solamente una protección por los trabajadores, sino también las empresas se benefician de evitar este tipo de actos tan terribles, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué herramientas legales asisten a la víctima de hostigamiento sexual laboral? Sí, primero hay dos ámbitos, ¿no? Primero la investigación, que lo hace un comité de hostigamiento sexual, que como comentaba está representado por los trabajadores y también por la empresa, ¿no? Este comité resuelve en 15 días y luego Recursos Humanos tiene que evaluar este informe si hay hostigamiento o no hay hostigamiento, ¿no? Por otro lado, también hay medidas de protección contra las personas que están siendo hostigadas, ¿no? Por ejemplo, atención psicológica. Por ejemplo, puedes tú suspender, digamos, a la persona, al presunto hostigador, ¿no? Es decir, se va a su casa mientras terminen las investigaciones, no a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué se protege a la víctima? Porque hasta hace unos años la norma pedía, por ejemplo, que la víctima demuestre que el hostigamiento había sido por lo menos en más de una oportunidad. Entonces, si tenía un acto de hostigamiento sexual la primera vez, te lo rechazaban. Ahora es muy amplia la definición y trata de proteger a la víctima. Entonces, todas las acciones de protección no es mandar a la víctima de vacaciones, sino, salvo que la víctima obviamente quiera, pero es generalmente el presunto hostigador. Y, por ejemplo, lo mandas a su casa y si se demuestra que ha habido hostigamiento sexual, ya no le pagas esos días, ¿no? Es decir, si no se demuestra, sí le pagas. Ahora, lo que ocurre, y lo vemos en los casos de mujeres agredidas sexualmente, es que se pone en tela de juicio el testimonio de la víctima. Y se exigen, digamos, mayor nivel probatorio más allá de su sola palabra. En este caso, la víctima tendría que hacerse de pruebas, evidencia para poder sustentar, o se inicia el proceso con la sola denuncia de la persona que es victimizada. Sí, es correcto lo que dices. El gran problema de los procedimientos de hostigamiento, o era por lo menos un gran problema antes, el tema probatorio. Entonces, yo lo que considero, y siento que es el espíritu de la norma, es que la víctima, que puede ser hombre, puede ser mujer, tiene que probar los hechos, ¿no? Es decir, el día, por ejemplo, 25 de agosto, estaba en el ascensor y la persona me tocó, ¿no? Puedo pedir algunas exhibiciones, por ejemplo, a la empresa, es decir, videos, por ejemplo, se utiliza el WhatsApp, se utilizan los teléfonos, audios, todos los testimonios de las personas, y todos esos hechos, cotejados con la realidad, se demuestran. Ahora, el segundo elemento importante es la afectación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos casos donde los presuntos hostigadores, ¿no?, lo que dicen es: yo soy una persona cariñosa, me gusta abrazar, ¿no? Me gusta tocar a las personas, toco a mis hijos, toco a mis amigos. Entonces, ahí lo importante no es el tema del hostigador, sino es la persona, ¿no? O sea, cómo tú te sientes luego de esa conducta. Quizás la intención del hostigador no fue agredirte, pero si tú sientes esa agresión, yo creo que ese es un hostigamiento sexual. Ahora, debemos diferenciar cuáles son las consecuencias como empleador, digamos, respecto a estas personas que hostigan. Claro. Hay sanciones disciplinarias como, por ejemplo, una amonestación, ¿no?, una suspensión, y si es grave puedes ir incluso hasta el despido, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas empresas que están en estos casos que son difíciles de interpretar, porque finalmente el hostigador dice que no fue su intención, lo que se hace un llamado a atención, ¿no? Y ya si esto es recurrente, incluso ya hasta puedes despedir al trabajador. Y eso, claro, es a discrecionalidad del empleador. El empleador hace la evaluación, o hay, como en medicina legal, una tabla en la que se evalúan la gravedad de la agresión. Sí, hay un comité que está conformado mitad, digamos, por miembros de la empresa, pero también de los trabajadores. Y ellos hacen la investigación, esta es la que te estoy comentando, ¿no? Luego la ponen, este informe lo ponen en Recursos Humanos, y es Recursos Humanos quien finalmente valida este informe si hay hostigamiento o no hay hostigamiento, ¿no? Hay una serie también de medidas dentro del procedimiento que evitan la revictimización
de la persona que se está quejando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando iba al procedimiento le decían, oye, pero si tú vienes con una determinada vestimenta, ¿no? Tú te arreglas para que eso pase, entonces esas cosas ya no se permiten, ya no puedes revictimizar a la víctima, si ya es difícil presentar una denuncia, ya no se puede, así que hay todas estas medidas para fomentar que se pueda denunciar y que sean los trabajadores que determinen si hay un hostigamiento o no, y ante la duda siempre es mejor investigar. Le agradezco mucho habernos atendido esta tarde, doctor Ábalos, y me quedo con esto que es bien importante. Ha mencionado el tema del cambio generacional y la toma de conciencia, ¿no? De que esto que antes de repente estaba como normalizado, ¿no? O que pasaba bajo el radar, entender que califica como una conducta que tiene que ser sancionada, pero en primer lugar que tiene que ser denunciada y que en los trabajos, en los centros de trabajo tiene que propiciarse el espacio para que el trabajador pueda sentirse cómodo de ir y denunciar, que sea acogido. Me parece fabuloso. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. A ustedes, encantado. Buenas tardes.